El 85% de las muertes que se producen a consecuencia de un fallo cardíaco son reversibles y, por lo tanto, a menos que sea tratado de inmediato con primeros auxilios, causará la muerte de forma irreversible. Este ritmo cardíaco caótico es causado por una actividad eléctrica anormal y muy rápida en el corazón. La fibrilación ventricular es caótica y desorganizada. El corazón solo tiembla y no puede bombear sangre de manera eficaz. Dura poco tiempo y se deteriora hasta convertirse en una asistolia si no se trata oportunamente. Solo la desfibrilación precoz puede salvar la vida de la víctima. Cuando hablamos de soporte vital básico, entendemos aquellas medidas que se deben poner en marcha ante una situación de parada cardiorrespiratoria, con el objetivo de mantener esas funciones hasta la llegada de los sistemas de emergencia sanitarios. Por lo tanto, son medidas que deberían conocer todos los ciudadanos. Desde el momento en que una persona sufre una parada cardiorrespiratoria, las posibilidades de supervivencia disminuyen en un 10% por cada minuto que transcurre. Es un concepto más amplio que la RCP básica. Además de la maniobra de RCP, incluye prevención del paro cardíaco mediante el reconocimiento precoz y la activación del sistema de emergencia sanitario, mediante la llamada del 061 o 112. Las actuaciones iniciales que deben realizarse en las situaciones de emergencia sanitaria, como asfixia, hemorragias importantes o traumatismo grave. La actuación rápida por medio de la apertura de la vía aérea y posición lateral de seguridad. Y, por último, los programas educativos para la difusión del soporte vital básico a toda la población. Podemos hablar de la cadena de supervivencia, que se compone de 4 eslabones, todos ellos igualmente importantes. El primer eslabón se representa con la alerta precoz, llamando a 061 o 112. El segundo eslabón se trata del soporte vital básico. El tercer eslabón corresponde con la desfibrilación eléctrica. Y por último, el cuarto eslabón pertenece a soporte vital avanzado y cuidados post-resucitación. Muchos autores diferencian entre 4 y 5 eslabones, dividiendo soporte vital avanzado y cuidado post-resucitación. La RCP es un procedimiento de emergencia para salvar vidas, que se utiliza cuando la persona ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar, que combina compresiones cardíacas y respiraciones boca a boca. La respiración boca a boca suministra oxígeno a los pulmones de la persona y las compresiones cardíacas mantienen la sangre oxigenada circulando hasta que se pueda restablecer la respiración y el ritmo cardíaco. Se puede presentar daño permanente al cerebro o la muerte en cuestión de minutos si el flujo sanguíneo se detiene. Por lo tanto, es muy importante que se mantenga la circulación y la respiración hasta que llegue la ayuda médica capacitada. Las técnicas de RCP varían ligeramente dependiendo de la edad o el tamaño de la persona. A continuación, vamos a hablar sobre el algoritmo de soporte vital básico y vamos a diferenciar las etapas de las que se compone. Garantizar la seguridad, tanto la seguridad del reanimador como la de la víctima. No se debe practicar la RCP en un paciente que se encuentre en un incendio, en una vía pública con circulación de vehículos o en cualquier otra circunstancia que ponga en peligro inminente la vida del reanimador y del paciente. Es necesario sacarlo de la zona de riesgo previamente.
Comprobar si la víctima está consciente, observando si responde a estímulos, moviéndola suavemente por los hombros y preguntándole en voz alta: ¿está usted bien? O ¿qué le ocurre? Las actuaciones serían gritar y sacudir. Nos podemos encontrar en dos situaciones opuestas. Si la persona responde, la mantendremos en la misma posición, procurando evitar peligro y revisando su estado por si existe alguna lesión. El reanimador solicitará ayuda al 061 o 112 y revisará a la víctima periódicamente. Si por lo contrario la persona no responde, en primer lugar pediremos ayuda sin abandonarla. La colocaremos en posición de RCP, que es boca arriba o en decúbito supino, sobre una superficie lisa, dura y firme, con los brazos a ambos lados del cuerpo. Abriremos la vía aérea por medio de la maniobra frente-mentón, en la cual el reanimador desplaza con una mano la frente hacia atrás, mientras que con los dedos de la otra baja el mentón, elevando la mandíbula hacia arriba. De esta forma se produce la extensión del cuello y la apertura de la boca, y además se evita que se obstruya la vía aérea. Comprobar la respiración. Tras abrir la vía aérea, se comprueba si la víctima respira o no, y para ello vamos a utilizar la maniobra ver, oír y sentir, en la cual, manteniendo abierta la vía aérea con la maniobra de frente-mentón, acercaremos nuestra oreja a la boca del paciente. Veremos si se produce elevación del tórax, escucharemos si hay algún ruido a la inspiración y sentiremos si se produce la expiración de aire. Esto se realizará durante aproximadamente unos 10 segundos. Si respira con normalidad y estáis conscientes, lo colocaremos en posición lateral de seguridad, a menos que los movimientos puedan agravar alguna lesión, como pueden ser traumatismos craneales, graves traumatismos o politraumatizados. Si no respira espontáneamente o solo realiza bocanadas ocasionales o intentos respiratorios muy débiles, sin otras comprobaciones pasaremos a ejecutar el masaje cardíaco y la ventilación boca a boca. Activaremos el sistema de emergencia 061 o 112. Para ello enviaremos a alguna persona que se encuentre en el lugar y, si estamos solos con la víctima, la dejaremos para llamar al 061 o 112. La siguiente parte se corresponde con el masaje cardíaco y ventilación artificial. Después de haber comprobado la ausencia de respiración y haber avisado a los servicios de emergencia, pasaremos directamente a administrar el masaje cardíaco. El lugar de aplicación de las compresiones torácicas en el adulto es la línea media del tórax, sobre la mitad inferior del esternón. En ella colocaremos el talón de una de las dos manos y sobre esta aplicaremos el talón de la otra, entrelazando los dedos de ambas manos para evitar aplastar las costillas. La aplicación del masaje se realiza colocando los brazos perpendicularmente al punto elegido y cargando el peso del cuerpo sobre estos. Las compresiones torácicas deben imprimir el esternón entre 5 y 6 centímetros y el ritmo debe ser de unas 100 a 120 compresiones por minuto. Se le darán unas 30 compresiones e inmediatamente se pasarán a realizar 2 insuflaciones. Para ello procederemos de la siguiente manera. Realizaremos la maniobra frente-mentón. Manteniendo esta posición, realizamos una inspiración normal. Sellaremos la boca de la víctima con nuestros labios de forma firme, al mismo tiempo que pinzamos la nariz con los dedos índice y pulgar de la mano que se encuentra en la frente, abriendo la vía respiratoria. Soplaremos suavemente y a ritmo constante, comprobando que se eleva el pecho, lo que demostrará que es una ventilación efectiva. Manteniendo la apertura de la vía respiratoria, nos retiramos para permitir que el aire salga y ver cómo el pecho de la víctima desciende. Tras dar las 2 respiraciones,
Continuaremos con la secuencia de actuación 30 compresiones cardíacas, 2 respiraciones, o comúnmente conocida como 30-2. Estas maniobras no deben detenerse, a menos que aparezca respiración espontánea de la víctima o movimientos voluntarios que nos hagan sospechar que se ha recuperado. Continuaremos con la maniobra de RCP básica hasta la llegada del equipo de urgencia o emergencia sanitaria. Si hubiera más de un reanimador, se aconseja relevarse cada 2 minutos para prevenir el agotamiento. Es un aparato electrónico portátil que diagnostica y trata la parada cardiorrespiratoria cuando es debida a la fibrilación ventricular o a una taquicardia ventricular sin pulso, restableciendo un ritmo cardíaco normal. Al utilizar un DESA, se hacen pasar fuertes choques eléctricos entre los parches situados en el pecho del paciente. Se pueden encontrar instalados en diferentes lugares, como edificios administrativos, gimnasios, aeropuertos, estaciones de metro o ferrocarril. La rapidez es un factor esencial para aumentar el índice de supervivencia ante una parada cardíaca. El retraso en comenzar las maniobras de RCP o el uso de desfibrilación ocasiona daños neurológicos y las secuelas pueden ser irreversibles. Si el uso de este tipo de desfibriladores se produce en los 3 primeros minutos, la supervivencia aumenta un 73%, y si se utiliza en menos de 5 minutos, las posibilidades se incrementan hasta el 50%. El DESA se compone normalmente de varias partes: un botón de encendido y apagado, un botón de descarga y 2 electrodos adhesivos. Una vez dispongamos del DESA, debemos descubrir el pecho de la víctima, o si ya lo teníamos con anterioridad después de haber hecho RCP, dejarlo tal y como está. El tórax debe exponerse totalmente para conseguir una correcta colocación de los parches. El vello puede impedir la adherencia de estos e interferir en la transmisión eléctrica. Se colocarán los electrodos adhesivos. Debe colocarse uno de los parches en el tórax, a la derecha del esternón, por debajo de la clavícula, y el otro se debe colocar a nivel de la línea axilar media izquierda y debajo de la axila. En mujeres debe evitarse su colocación sobre las mamas. Tenemos que tener en cuenta varios casos antes de provocar una descarga eléctrica al paciente. Si la persona está mojada, primero debemos secarla. Debemos comprobar que la persona está 100% seca. Si tiene algún elemento como marcapasos implantado, los electrodos no se podrán colocar en la posición antes comentada. Estos se colocarán a 10 centímetros del marcapaso, uno en la zona media del abdomen y otro en la espalda. Si tiene algún objeto de metal como collar o los aros del sujetador, se tendrán que quitar para evitar un fallo en la descarga. Encenderemos el DESA y esperaremos que realice un análisis del ritmo cardíaco para poder discernir si es necesario o no una desfibrilación. Si un choque eléctrico está indicado, nos aseguraremos de que nadie toca a la víctima. Pulsaremos el botón de choque eléctrico siguiendo las indicaciones y seguiremos las instrucciones visuales o verbales que nos proporciona el DESA. Si por lo contrario un choque eléctrico no está indicado, reanudaremos de inmediato la RCP, usando la relación 30-2. Seguiremos las instrucciones del DESA hasta que llegue ayuda profesional y nos releve en la reanimación, la víctima comienza a respirar con normalidad o nos quedemos agotados.